Ahora hablaremos del verbo estar. El verbo estar sí existe en MAM. Sí existe. Y es, en términos prácticos, la palabra at que vimos la vez anterior. At. At tipumal, decíamos. Hay fuerza, at poder. At significa hay o está. Y está el verbo estar. Imagínense que usted está hablando con una persona y le quiere explicar el concepto de que Jehová es infinito. La Biblia dice que no tuvo principio ni que tendrá fin. Y se lo va a decir en MAM. ¿Cómo lo va a decir esto? Bueno, aquí está de forma sencilla, como lo han puesto las publicaciones, usando el verbo estar. At, presente. Ten, pasado. Ktel, futuro. At, hay o está. Vamos a ponerlo abajo. Significa hay o significa está. Él está. Ten, hubo o estaba. Ktel, habrá o estará. Así pues, el folleto Tban Janil, Buenas Noticias, dice lo siguiente en el capítulo 2. Hablando acerca de Dios, dice Kuksh ten, Kuksh at y Kuksh ktel. La palabra Kuksh significa continuamente, sigue continuamente. Así que Kuksh ten significa que siempre ha estado. Kuksh at, siempre está. Es Kuksh ktel, siempre estará. Qué bonita frase, me fascina esta, para hablar de Jehová. Kuksh ten, Kuksh at, es Kuksh ktel. Y nos permite memorizar también este verbo estar, porque es la forma en cómo se conjuga de pasado, presente y futuro. De nuevo, Kuksh ten Jehová, Kuksh at Jehová, es Kuksh ktel Jehová. Siempre estuvo Dios, siempre está y siempre estará. O sea, es infinito. Qué bonita idea. Exprese esta idea al amo de casa, hermanos. Vea cómo se ilumina el rostro de esta persona en su propio idioma. Tenemos una lista, un documento que nos preparó, que nos lo mandó aquí nuestro hermano Jared, que contiene la forma en cómo se conjuga con cada uno de los 7 pronombres que ya conocimos. Ahí está, el verbo estar. Aquí lo tenemos como fuente de consulta, hermanos. Ay, como digo, yo voy a estar en la reunión mañana. Aquí está. Chintele, ¿verdad? Y como digo, ay, nosotros estuvimos en la asamblea. ¿Cómo lo decimos? Aquí está.
pasado. Bueno, ahí están las conjugaciones, ahí está para su consulta posterior. Por hoy vamos a analizar esta. Ten, que dijimos que era pasado. O ten es la forma completa, o ten, pero si le quitamos la O y solo dejamos ten, no pasa nada, al contrario, algunos lo prefieren, significa pasado. ¿Cómo lo podemos ejemplificar con nuestros comentarios que acabamos de ensayar hace un momento? Bueno, ya se nos quedó nuestro comentario, porque ahorita lo vamos a complicar más. Ahora vamos a agregarle el verbo estar. Bien, teníamos entonces nuestro texto aquí. Ok, números 20, no sé, ¿verdad? Es un número, es un ejemplo. Números, tal capítulo, tal versículo. Intzah ye con K. Y de Jehová decíamos que at tipumal, ¿verdad? Porque at es presente y Jehová está presente. No tiene principio ni fin. Pero hablando de un personaje bíblico, pues pudiéramos poner el término en pasado, porque obviamente ese personaje ya no está. Así que ahora en vez de at, vamos a ponerle ten. Ten tipumal, Moisés. O intzahdiek unka, ten napil, Moisés. O intzahdiek unka, ten paciencia, Moisés. O intzahdiek unka, ten ukbil tkuch, Moisés. ¿Qué dijimos que era ukbil tkuch, hermanos? ¿Lo recuerdan? Una de nuestras hermanas, Esperanza. ese es su nombre. Sí, muy bien. Esperanza. También puede significar, sobre todo en este contexto, fe. Fe, confianza, esperanza. Literalmente, sin embargo, significa, a ver, lo vamos a dibujar, a ver si nos sale. A ver. ¿Quién nos dice qué es esto? No es una H al revés. ¿Qué se imaginan que es? Con mucha imaginación, pues. Una silla. Una silla, sí, muy bien, gracias. Y a ver, vamos a ver, esto está difícil. Ahí está. No es México. Bueno, mejor le voy a poner una línea aquí. Esto es un estómago. ¿Y cómo se dice estómago en mam? Q. Muy bien. Kuchbach. O ya sin, ya poseído, pues kuch, ¿verdad? Vamos a ponerle la T como lo tenemos en el ejemplo, para no confundirnos. Kuch, el estómago de él.
Y la silla, ¿cómo se dice silla en mam? Bueno, no solo silla, ¿verdad? Sino cualquier tipo de lugar donde sentarse. Sillón, sofá, silla, donde sea que uno se siente. Bueno, aunque hay muchas variantes, pero para este ejemplo que estamos aprendiendo utilizaremos ukbel. Así pues, hermanos, ¿qué significa ukbel? El asiento del estómago. El lugar donde se sienta el estómago. Y decir que alguien tiene ukbel, alguien que tiene bien sentado su estómago, significa alguien que tiene fe, alguien que tiene confianza, alguien que tiene esperanza. Repitamos esa bonita frase. ¿Ya lo repitieron? Muy bien. Ahorita lo vamos a ensayar, hermanos. Y un sustantivo más para utilizar con esta frase. Akbil. Ten Moisés. Akbil. Akbil. Me faltó una glotal en la U. Ahí se la ponen. Aquí lo voy a intentar poner. Ahí está. Ten Moisés Akbil. O sea, ¿qué significa? Bueno, de nuevo, kuj, que es estómago, y akbil, pues viene de la palabra ak, que significa fuego. ¿Verdad? Imagínense que el estómago se está incendiando. ¿Qué creen que signifique? Si digo que alguien le está incendiando, se le está incendiando su corazón o su estómago, ¿qué sentimiento cree que signifique en español? En mam se dice akbil, compasión, misericordia, ese sentimiento de lástima. Son expresiones similares. Ese kuch se está consumiendo por ese sentimiento de ver sufrir a alguien. Compasión. Una palabra que utilizamos muchísimo. Bien, así que tenemos aquí 5 palabras que utilizar para hablar de los personajes bíblicos. Podemos escoger uno de estos y comentarlo o expresarlo al amo de casa cuando le estemos enseñando de la Biblia. Un personaje bíblico y una de estas 5 cualidades y la palabra ten, porque ten es pasado. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Lo complicamos más? A ver. Después de decir esto, hoy vamos a terminar con nuestro comentario. Ahí está. Tunjo. Ten, o lo vamos a poner aquí antes. Ahí estamos. Inzahtik en K. Y aquí le ponemos Tbanel Tak o Tbanel Tok de Moisés. Tunjo. Tunjo. Ten Tipumal. Tunjo ten Tnabil. Tunjo ten Pasens. Tunjo ten Ukbiltkuj. Tunjo ten Akbiltkuj. Ahí está, ahora sí ya más completa, ¿no?
números tal y tal, intzahdiek inka, tpan el tak de Moisés. Tunjo, ten, tipumal. Tunjotent kuhlapil, tunjotent napil, tunjotent akbiltkuj, tunjotent ukbiltkuj. O cualquiera de las cualidades que ya hemos escrito. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Estamos listos para ensayarlo?